Esta va directo al pecho. Y de prueba están los hechos de que ustedes son culpables de todo un pueblo deshecho, de la angustia del cubano que se siente insatisfecho, donde no hay derecho a tener derecho, sales por el techo, donde se camina por los escombros de una Habana en ruina y te piden el carnet en todas las esquinas. Es una cínica política cochina, es que huelen a letrina, tú y tu fucking doctrina. Entiendan que no cerraré mi bemba. Hola a todos, buenas tardes o buenas noches, buenos días, según el lugar donde me estén viendo. Esta tercera entrega de este canal que he decidido abrir, creo en realidad que debió haber sido la primera. Y debió haber sido la primera porque explica un poco las razones por las cuales se abre este canal, cuál es su objetivo, de qué vamos a estar hablando. Aunque creo que todos los que me conocen por esta vía se imaginan un poco el qué vamos a estar hablando, el complemento directo, pero me gustaría dejar algunas pautas establecidas para que el desarrollo de este canal dure mucho tiempo y también para que en esta comunidad nos sintamos mejor cada uno de nosotros. Entonces, siguiendo esa línea, voy a comenzar por decirles por qué hice el canal ahora y no lo hice antes. Hubo muchas personas que me sugirieron que me abriera una cuenta en YouTube y que transmitiera por medio de YouTube, porque ciertamente Facebook tiene políticas restrictivas que son un poco estrictas y que por cualquier nimiedad se pueden volver un reporte, conllevar a una restricción, pero yo siempre entendí que las palabras que yo iba a emitir iban dirigidas principalmente a los cubanos que estaban dentro de Cuba. Porque los cubanos que están fuera de Cuba, si bien quieren estar informados, ellos tienen por lo menos el punto de comparación de poder formularse un criterio propio, sin que nadie tenga que hacerles un análisis y una comparación para determinar que Cuba, en efecto, es un estado fallido. O sea, yo quería dirigirme a los cubanos que estaban dentro de Cuba. Todavía mi objetivo es que quienes más me escuchen sean aquellos que están dentro de Cuba y que ellos mismos puedan reflexionar al respecto de la situación en la que viven, que puedan comparar al respecto de cómo viven otros cubanos u otras personas, otros ciudadanos del mundo en otros países y puedan establecer un punto de comparación en cuanto a todo el perjuicio que ha ocasionado el haber decidido tomar el camino del comunismo dentro del país, el haber decidido seguir a una única persona, el haber centralizado el poder en manos de un único partido que hoy sencillamente le representa al país posiblemente su peor momento. Entonces, sabiendo que la mayoría de los cubanos que están dentro de Cuba consumen con más facilidad Facebook que otras redes sociales por un problema de gestión de datos, del costo de los precios del servicio del Internet de Texas, por un problema de familiarización con el contenido de Facebook, yo sabía que continuar con Facebook significaría tener mayor alcance dentro de Cuba. Y por eso siempre elegí Facebook por encima de otras redes sociales. Pero bueno, sí es cierto que mi cuenta ha recibido tantos reportes, ha estado reportada tantas veces, todos sabemos por quién, porque hay toda una maquinaria al servicio de la seguridad del Estado y el Partido Comunista que trabaja en función de reportar perfiles y páginas precisamente para que se restrinjan. Las restricciones de las páginas no significa que te eliminan la cuenta, a menos que tus restricciones sean tan reiteradas que conduzcan al cierre de esa cuenta. Yo mi cuenta de Facebook todo el tiempo me aparece que está en peligro de perderse. Y antes de que se fuera a destruir completamente esa comunidad, yo preferí poco a poco irnos trasladando de Facebook a otras redes sociales, comenzando por YouTube. ¿Por qué? Porque el mayor contenido que yo hago, el contenido que tiene mayor alcance es precisamente el contenido que está asociado a las directas o a emitir, a comunicar de esta manera. Yo sé que a las personas les gusta más escucharme hablar que leerme, aunque ciertamente me leen, que ver una fotografía mía o ver algún video que hice de alguien. O sea, yo sé que es así porque las estadísticas de la propia página de Facebook me indican que las personas consumen más
lo que es mis videos y mis directas que lo que es mis escritos. También por un problema de comodidad, porque somos la generación que va, digamos, desistiendo un poco de los hábitos de lectura y consumen más productos audiovisuales, ¿no? Pero bueno, yo siempre los incentivo a que continúen leyendo. La lectura, entre otros muchos beneficios, desencadena y desarrolla el pensamiento crítico y le permite a uno formularse, no solo elevar su nivel cultural, sino también formularse un criterio propio sin que nadie nos indique cómo pensar, ni qué pensar, ni cuándo pensar, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo esta conversación que estoy teniendo con ustedes, ocurrió que como resultado de tantas restricciones que he sufrido, muchas de ellas están asociadas, por ejemplo, a comentarios que he hecho eh, defendiéndome de perfiles que son trolls cibernéticos, que me atacan, que me asedian, que buscan intimidarme, pero que aún así Facebook lo que hace es restringirme a mí porque hay todo un grupo reportando mi cuenta o reportando mi comentario. Otra de las razones son precisamente asociadas a la causa humanitaria que ustedes me tienen identificada con ellos porque por muchos o por varias personas, sobre todo niños, yo he pedido donaciones de sangre, he pedido medicamentos, he pedido dinero para que puedan moverse del país o he pedido ayuda para un visado humanitario, he denunciado las causas, las condiciones en las que vive. Y entonces, pues bueno, precisamente por esa razón, sobre todo por el tema de los medicamentos, también te reportan porque es un bot, o sea, esto es un robot que no logra identificar cuando hacen una denuncia contra ti. Si tú, por ejemplo, estás pidiendo un medicamento que es para una convulsión o anticonvulsivo, o si tú lo estás pidiendo con fines de tráfico de drogas. Entonces, como no logra hacer esa diferenciación, pues el reporte surte efecto, la denuncia surte efecto y termino siendo restringida. La, la mayor afectación de estas restricciones es precisamente el alcance o la visibilidad que puede llegar a tener esa página, porque la propia plataforma deja de sugerirte como una página de creador de contenido. Muchas veces en Cuba, además, ustedes recordarán que yo dije que no quería dedicarme ni a las redes sociales, ni a crear contenido, ni a ser influencer. No era mi objetivo de vida. Todavía no lo es. O sea, no es mi proyecto de vida. Pero sí es cierto que el único espacio que tenemos los cubanos para realizar denuncias es precisamente las redes sociales. Bueno, quizás no sea el único, pero es el que hasta este momento tenemos disponible y abierto para todos. Y yo, en nombre de otras personas que no pueden hacer sus propias denuncias o que me piden que haga denuncias por ellos para que tenga mayor alcance, pues he puesto mis redes sociales a disposición de esa labor. Además, también quiero enviar un mensaje cívico, de cultura cívica al pueblo de Cuba, según voy aprendiendo yo, que tampoco es que yo sea una eminencia en el tema, pero según voy aprendiendo desde mi óptica y desde mis vivencias, también transmitir esas experiencias. Entonces, cuando el perfil está tan restringido, disminuye la visibilidad y ocurren cosas, por ejemplo, como personas escribiéndome al privado diciéndome ¿por qué no has hablado de este tema? ¿Por qué no has denunciado tal cosa? ¿O por qué ya no te veo con tanta frecuencia? Evidentemente, este mecanismo que busca la seguridad del Estado tiene como objetivo precisamente eso, que las personas crean que quienes estamos forzados a irnos del país por haber tenido problemas políticos dentro de Cuba, nos hemos desentendido una vez que salimos de Cuba. Y no es cierto. La mayoría de los cubanos que han salido por problemas políticos, que han sido acosados, que han sido perseguidos, algunos de ellos han estado encarcelados y han sido liberados y han emigrado. Otros no llegaron a estar encarcelados, pero fueron detenidos, fueron acusados, fueron juzgados, algunos perdieron sus trabajos, en fin, pasaron por todo este proceso de asedio y se vieron forzados al exilio. La mayoría continúa abogando por un cambio en Cuba, continúa dirigiéndose al pueblo cubano, continúa una labor de activismo desde el exterior que ellos necesitan que el cubano de adentro del país deje de seguir y deje de ver y crea
que esa persona se desentendió para invalidar precisamente el discurso, no de esa persona en específico, sino de la oposición. Hacerle creer al cubano que los opositores en realidad se cansan, los vencen, se rinden, y si ellos, que parecieran ser la resistencia dentro del caos, se rinden, pues ¿qué quedará para el resto del pueblo? Ese es el objetivo. Pero en mi caso, yo no renuncio a hablar, entonces necesito diversificar mis redes sociales para que las personas que están dentro de Cuba les siga llegando ese mensaje. Y más allá de esas personas, también para que políticos, activistas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales lleguen a conocer de boca de un cubano realmente lo que está pasando en el país, o sea, de boca de la sociedad civil cubana. Entonces, por eso mismo decido abrir este canal. La frecuencia con la que voy a estar emitiendo, a ver, me gustaría que fuera con una frecuencia diaria, pero sé que no va a poder ser, al menos al principio no va a poder ser así, entre otras razones porque yo trabajo. O sea, yo siempre les he explicado esto, yo aquí en España tengo un trabajo en una empresa, es una empresa de finanzas y es un trabajo que me consume bastante tiempo, además de mis labores como mamá, que ustedes saben que yo estoy aquí sola con Antonio, por tanto, nosotros nos repartimos nuestras tareas, pero si yo le dedico mucho tiempo al trabajo y al activismo político y le resto más tiempo a mi maternidad, pues también cargo a Antonio un poco más de lo que debería, de lo que es la atención y el cuidado de los niños. Entonces, en estos primeros momentos trataré al menos de que cada semana pueda hacer 4 entregas que no excedan la hora, con el objetivo de que el producto se pueda consumir con facilidad, porque esto al final es un producto. O sea, esto, crear contenido en redes es un producto, sea que lo monetices o no, es un producto. Y yo lo que quisiera es no hacerlo tan extensivo para no causar tanto estrago, sobre todo dentro de Cuba, con el tema de los datos móviles. Aún así, lo que voy a hacer es que voy a hacer de cada una de estas entregas los cortos de las directas que sean más importante, el momento más importante de esa directa, donde el mensaje sea más claro, donde la denuncia esté mejor expuesta, y lo voy a dejar colgado también en los cortos de YouTube, y posiblemente, si no me cierran la página de Facebook, también lo comparta en esa plataforma, ¿vale? O sea, lo voy a hacer de las dos formas. Les pido, antes de continuar, que me disculpen por las maneras. O sea, yo estoy aprendiendo a comunicar. Aunque yo provengo de una carrera que es de letras, porque yo estudié filología inglesa, siempre me ha gustado hablar. Yo estudié lenguas porque hablar era lo mío. Yo hablo desde que tengo 8 meses y leo desde que tengo 4 años. Siempre me gustó hablar. De hecho, mi mamá me enseñó a leer para que le dedicara un poco más de tiempo a la lectura y menos a atormentarla. Entonces, aunque hablar es algo que a mí me apasiona, sí es cierto que yo no estoy entrenada para ser comunicadora. Hay otros youtubers, influencers que tienen una formación como comunicadores en periodismo, en artes escénicas, que les permite estar de frente a la cámara más cómodos, que gesticulen posiblemente menos, que no se desvíen un poco la mirada, la atención, en fin, elementos que guardan relación con la preparación que conlleva la comunicación social, que yo no tengo, porque no formaban parte de mi carrera, ni de mis estudios, ni nunca fue mi plan de vida, ni de carrera tampoco. Y les pido que me disculpen por eso. Yo trataré de ir perfeccionando el discurso para que sea lo más claro, lo más transparente y lo más cívico posible, a la vez de que mis maneras también sean las más claras, las menos distorsionadas, que no gesticule tanto. Lo intentaré. Digo esto y me río porque hay uno de los comentarios de los primeros videos, fue una señora diciéndome, dándome un consejo sano, y era que no utilizara tanto las manos porque eso creaba distracción. Usted tiene toda la razón. Quiero que algo les quede muy claro. Yo no tengo un problema con que me critiquen, ni tengo un problema con que las personas quieran hacerme un señalamiento que me conduzca a crecer y a mejorar, a perfeccionar la persona que soy. Yo he sido niña y hija única por demasiados años,
y mis padres fueron bastante correctivos conmigo, todo el tiempo estaban en un plan correctivo para que fuera mejor ser humano y gracias a eso posiblemente sea la mujer que soy hoy. Y como mamá también suelo ser bastante recta. Soy una mamá que me considero que disciplina mucho a sus hijos y yo también le hago muchos señalamientos para que ellos lleguen a ser los mejores seres humanos posibles. Entonces, a mí no me molesta que me hagan señalamientos, ¿ok? Porque hay personas que me hacen los comentarios y un poco se disculpan por hacerlo. No pasa nada con eso. A mí me molesta realmente que me difamen, que me calumnien, que quieran sostener una razón sobre la base de una mentira o que no den respuesta a una pregunta y que la respuesta sea la evasión. Me molesta mucho a las personas, sobre todo las clarias, que entran al canal con el único objetivo de desviar la atención, que no ni siquiera enfrentan lo que uno está diciendo, ni tienen cómo hacerlo. Eso sí me molesta. Pero cualquier señalamiento, cualquier crítica, no hay problema, la pueden hacer con total confianza, la pueden hacer porque les puedo garantizar que no me enojan, no es algo que me disguste, o sea, lo entiendo perfectamente y entiendan ustedes también que yo soy un ser humano, todavía estoy en proceso de crecimiento, de educación, incluso de corrección de elementos de mi personalidad, de mi carácter y demás. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando en el canal? O sea, de manera general, este canal a qué está destinado. Lo primero, vamos a hablar acerca de la profunda crisis humanitaria que enfrenta Cuba. Ese va a ser el tema central de todas las directas o de todos los en vivo, de todos los vídeos, porque exponer la situación que tiene nuestro país en este momento es importante. Hay otros creadores de contenido que lo hacen también, pero a mí me llega mucha información de parte de Cuba porque muchas personas me escriben para exponer sobre todo problemas sociales, problemas que están asociados a la construcción de viviendas o al derrumbe de viviendas, problemas que están asociados al tema de la higiene y la epidemiología, porque muchas personas me escriben por el tema de las basuras de día en las calles, problemas asociados a la epidemiología al respecto de focos locales de Zika, dengue, chikungunya, lepra, de hecho, oropouche, en fin. De todos estos temas, mucha gente me escribe porque está preocupado del resultado que puedan llegar a tener porque se sabe que no hay un control epidemiológico, porque no se destinan recursos para lo que es el saneamiento de las calles, para lo que es la limpieza de los edificios públicos, la limpieza de los parques, también para controlar las epidemias en nivel de fumigación de las viviendas o fumigación de los campos, o sea, no hay recursos destinados en este sentido. Y por supuesto, eso crea una preocupación grande en la población y muchos me escriben para comentarme porque, por una parte, algunos tienen temor a hacerlo público porque conocen los resultados de la represión a la que puede conducir la denuncia y otros porque no tienen tanto alcance y les gustaría que voces que tengan un poco más de influencia mediática pudieran hacer esa exposición. Entonces, de eso también vamos a estar hablando. De otros temas de profundo carácter social, como pueden ser el tema de la nutrición, de la alimentación, también de la educación, temas de drogadicción, prostitución infantil, temas asociados a la economía del país, como pueden ser la inflación monetaria, la inflación económica, o sea, de todo eso o de la devaluación de la moneda cubana, de todo eso vamos a estar hablando. También vamos a exponer la represión que hay contra el pueblo en general y contra los activistas de la sociedad civil o los líderes de la oposición, líderes políticos de la oposición. El tema, por ejemplo, de los presos políticos, que es un tema muy sensible y que vamos a intentar poder hablar de ese tema al menos una vez en la semana, hacer referencia a algún caso en específico, alguna situación de algún preso político, porque si nosotros, señores, le damos la espalda, entonces van a quedar sencillamente abandonados. No va a haber quien los represente. O sea, dentro de Cuba no existe un aparato legal, no existe que esté dispuesto a enfrentarse al poder represivo que representa la seguridad del Estado y que utiliza la Fiscalía General de la República para oprimir y para someter a la población
y que en el caso de los presos políticos tiene su máxima expresión porque las condenas no guardan relación ni siquiera con lo que establece el Código Penal para sancionar a una persona que no debería ser sancionada por problemas políticos, por temas de libertad de expresión, por manifestarse libremente en las calles, pero que además cuando uno compara las sentencias que les fueron impuestas contra las sentencias que pueden tener, por ejemplo, un preso por un delito común, pero un delito común puede ser homicidio, y uno hace una comparación, se da cuenta que en el caso de los presos políticos hay un ensañamiento, que se está buscando dar una lección ejemplarizante para que no se replique ese mismo ejemplo entre la ciudadanía de manera general. También vamos a darle alcance y visibilidad y vamos a exponer también cómo la policía, la seguridad del Estado, cómo la inteligencia cubana se encarga de destruir o sembrar matices de opinión desde el exterior contra otros activistas dentro o fuera de Cuba. Por ejemplo, y voy a citar este ejemplo muy puntualmente porque recientemente me llega el caso, hoy en la mañana he visto un reportaje que ha hecho Univisión 23, en nombre del periodista Jorge Díaz, al respecto de la situación que está sufriendo ahora mismo Díaz-Niurka Salcedo Verdecia y su esposo, quienes adoptaron, porque bueno, eso lo conoce esta comunidad, pero quienes no lo conozcan, se lo comento, quienes adoptaron 2 niños y cuando llegaron a Estados Unidos, esos niños vinieron con ellos y desde Estados Unidos se han estado realizando llamadas anónimas a la policía de Miami para acusar tanto a Díaz-Niurka como a su esposo de delitos sexuales contra esos 2 menores. Esto ha ocasionado, por supuesto, que la policía ha tenido que venir varias veces a la casa. Se ha hecho o se ha llevado a cabo un proceso investigativo para corroborar la veracidad de los hechos y, por supuesto, para brindarle protección a los menores, si fuera el caso. Y al darse cuenta que todo es una trampa, que no existen evidencias ni pruebas de que Díaz-Niurka o su esposo hayan agredido ni siquiera psicológicamente, ni físicamente, y mucho menos sexualmente a estos 2 menores, como lo han visto, han corroborado que se trata de la fabricación o al menos el intento de fabricación de un delito contra un activista político, contra un activista por los derechos humanos. Entonces, pues bueno, esta denuncia tiene, o sea, tenemos razones más que suficientes para creer que quienes han estado haciendo estas denuncias trabajan directamente con la seguridad del Estado y lo que están buscando es afectar a Díaz-Niurka, que pueda ser encarcelada, ya que en Estados Unidos no pueden encarcelarla por problemas de libertad de expresión, que la puedan encarcelar o juzgar o sentenciar por otros delitos inexistentes. Lo que pasa es que lo que no conocían, el que sea que lo haya hecho, es que ahí se investigan las llamadas anónimas y además se investiga el propósito de esa llamada, o sea, el emisor y cuál era su objetivo. Porque es un delito poner a trabajar a la policía por gusto. También es un delito, por supuesto, difamar, testificar en contra de una persona que no ha cometido un delito. Entonces, pues bueno, esto, por ejemplo, son acciones, sucesos, hechos que vamos a estar exponiendo también en este canal para que se llegue a entender que las acciones de la seguridad del Estado funcionan como si fueran una mafia. O sea, ellos funcionan como un cartel de la droga, no funcionan como un aparato de inteligencia que forma parte de un gobierno normal, en un mundo normal, en un país normal. Ellos son, evidentemente, no solo un aparato represivo, sino que los mecanismos que utiliza son los más sórdidos posibles y actúan lejos de lo que estipula la ley para cualquier nación. O sea, ellos no cumplen con las leyes ni dentro de Cuba y tratan de incentivar que contra los activistas políticos en el exterior tampoco apliquen las leyes justas que rigen esas naciones. Entonces, ese tipo de exposición también la vamos a tener en este canal. Por otra parte, vamos a intentar incentivar la cultura cívica de la población, ¿no? Lo que es el civismo, por ejemplo, el primer vídeo estuvo asociado, por supuesto, a alentar
a aquellas personas que quisieran manifestarse buscando un cambio, alentar a que lo hicieran, porque estamos conscientes que desde el exterior no va a ocurrir que venga a salvarnos dentro de Cuba. Tenemos que ser los cubanos, que somos además los máximos interesados porque somos los únicos perjudicados o los que mayormente estamos perjudicados por esa dictadura, los que tenemos que conducir al cambio. Entonces, desde esta plataforma se le va a dar apoyo a quienes quieran hacerlo, se les va a divulgar, además se les va a dar herramientas cívicas para que puedan defenderse dentro de lo que permite una dictadura que uno pueda defenderse. Y solo dejar muy claro que no es que se va a mandar a nadie a hacer nada, porque realmente dentro de Cuba las personas hacen lo que entienden que deben hacer, uno no puede decirles qué hacer por miles de razones. La primera de todas es porque son adultos que tienen libre albedrío, son adultos además que yo creo que entienden la repercusión y la implicación de continuar viviendo de esta manera, y además adultos que llegarán a entender o que entienden ya que si ellos no lo cambian, nadie va a venir a salvarlos. O sea, no va a haber un salvador, no va a haber un Mesías que consiga eso como pueblo para nosotros. Entonces sí, vamos a apoyarlos, vamos a incentivarlos, vamos a alentarlos de todas las maneras que podamos hacerlo. También vamos a denunciar si como resultado de esas manifestaciones ocurren detenciones, quiénes fueron los detenidos y cómo podemos ayudarlos. Creo que a manera general estas son las temáticas principales de lo que sería el canal. Va a funcionar un poco como un canal de análisis. O sea, a partir de determinados sucesos vamos a comentar el suceso, vamos a analizarlo, yo voy a dar mi opinión. Es mi opinión porque es mi espacio. Pueden o no estar de acuerdo con ella. No pasa nada. Si no están de acuerdo, pueden comentarlo o pueden retirarse del canal, lo que ustedes prefieran. O sea, no tienen que estar 100% de acuerdo conmigo para formar parte de esta comunidad. Porque de hecho hay ocasiones en las que yo misma no estoy de acuerdo conmigo y en fin. O sea, yo sí creo que en las diferencias pueden alentarse procesos muy positivos. Ahora, las diferencias, una cosa es tener diferencia de opinión, una óptica diferente, tener libertad de expresión, y otra cosa completamente diferente es la falta de respeto. No es un espacio de polémicas. O sea, no es para que yo discuta con otra persona y fulanito dijo de mí y yo le respondí y ahora me dijo. No es mi interés. Hace mucho tiempo yo lo dije en una directa. Yo sembré el hacha con todas las personas que hablan de mí. No me interesa saber ni lo que dicen de mí, ni por qué lo dicen, ni si están motivados porque forman parte del aparato de la seguridad del Estado, ni si lo hacen porque les molesta lo que yo digo, ni si lo hacen, como algunos me dicen, porque son envidiosos, no me interesa. Las razones por las que lo hacen o los dejan de hacer, no me interesa. Este no es el espacio para la polémica. O sea, aquí no va a ocurrir que yo venga a atacar o a defender a alguien porque otra persona lo está atacando. No va a ocurrir porque no es mi interés. Mi interés es hablar de lo que está pasando en nuestro país. Eso además responde a otras preguntas que me han hecho otros, y es que ¿por qué no hablo de la situación de España? Yo no sé si los que me lo preguntan lo hacen porque están viendo determinados patrones de similitud entre lo que fue los orígenes de la revolución, #dictadura, o si lo hacen porque quieren que deje de hablar del tema de Cuba y me concentre en el tema de España, o si lo hacen porque sencillamente quieren escuchar mi óptica de lo que pasa en España. Yo les voy a decir por qué es que yo no hablo de la política española ni hablo de España. Y hay 3 razones principales. La primera de todas es el agradecimiento que yo siento por este país, o sea, con sus defectos, porque todas las naciones tienen virtudes y defectos, porque los seres humanos que fundamos esas naciones, a su vez, tenemos virtudes y defectos. Lo que, como mismo en los seres humanos, hay naciones que tienen más defectos que virtudes y otras que tienen más virtudes que defectos. Entonces, la sociedad española me brindó a mí lo que mi país me negó.
que fue la posibilidad de vivir aquí, primero, con tranquilidad, segundo, con respeto, tercero, con libertad para decir y pensar lo que yo entienda, y cuarto, con solvencia. Solvencia económica que alivió una preocupación grande que tenía en mi mente al respecto de cómo vivía mi familia dentro de Cuba. Le dio estabilidad a mi vida. Al haber emigrado a España, yo sentí más tranquilidad, sentí estabilidad. Y ese nivel de protección que yo siento de vivir en este país, tanto por la parte legal, donde yo sé que si tengo un problema tengo derecho a defenderme y que voy a ser atendida con igualdad de condiciones, sin importarles mi género, sin importarles mi religión, sin importarles mi ideología política, voy a ser atendida de acuerdo a lo pautado en la ley. Por lo menos hasta este momento en España funciona así. Entonces, yo le agradezco tanto el poder vivir así a España que yo realmente, por un problema de respeto, y es la segunda razón principal, yo elijo que sean sus ciudadanos los que defiendan los intereses de su nación. Mi esposo, que es ciudadano español, yo próximamente lo seré. Nosotros realmente somos cubanos. Nosotros no tenemos la experiencia de poder vivir en España, no tenemos arraigada su idiosincrasia, sus tradiciones, su historia, su acervo cultural, para nosotros poder participar libremente y dar una opinión al respecto de los procesos cívicos en España. Para eso están los ciudadanos españoles que nacieron aquí, que han sido educados aquí y que determinarán cuál será el curso de esta nación. Sí es cierto que es preocupante, habiendo salido de un país comunista, pero que era una dictadura, cosa que no ocurre en España, uno siempre siente cierto recelo de que quienes gobiernan a nivel nacional sean de un partido de izquierda, pero mi experiencia en España ha sido que hay coexistencia de partidos políticos y que en esa coexistencia de partidos políticos hay democracia, hay procesos democráticos donde los españoles van a poder elegir si ellos quieren que los continúe gobernando la izquierda o no. Esa ha sido mi experiencia, por lo menos lo que yo he visto. Ellos tomarán esa decisión. Serán ellos quienes la tomen. Por supuesto, yo estoy atenta, me informo al respecto de los procesos políticos de España porque yo vivo aquí. Pero no siento y no creo justo, no creo respetuoso que yo emita un criterio al respecto de las decisiones cívicas, de las decisiones democráticas que tome el pueblo español, porque yo estoy aquí más que todo como una invitada. Es como si ahora usted invitara a alguien a su casa y esa persona quisiera decirle a usted cómo debe vivir, cómo se sentiría. ¿No estaría ofendido? Bueno, yo lo siento de esa manera. Yo siento que la sociedad española me ha invitado, me ha permitido vivir aquí, crecer profesionalmente, cuidar a mi familia adecuadamente y yo no debo decirles a ellos cómo deben vivir. De donde yo sí puedo decir cómo se debería vivir y cómo me gustaría que se viviera es de Cuba, que es mi país. Mi país, aunque yo esté en España, aunque mañana no esté en España, esté en Alemania, pasado en Portugal, después en Suiza, en Suecia y en cualquier otro lugar del mundo, aunque sea en Japón. Porque yo soy cubana y durante 32 años de mi vida viví dentro de Cuba, conozco muy bien mi nación y su pueblo, sé muy bien lo que quiere su pueblo y empiezo a entender muy bien hacia dónde deberíamos conducir para alcanzar eso que siempre ha querido nuestro pueblo. Entonces, ese derecho natural, así me quiten la ciudadanía, me quiten el pasaporte, me quiten lo que me quiten, cualquier cosa que haya dejado dentro de Cuba, mi casa o lo que sea, ese derecho natural nadie me lo puede quitar. Y haciendo uso de ese derecho, continuaré hablando del tema de Cuba, porque yo soy cubana y ojalá otros cubanos también les preocupara tanto el tema de Cuba, que hicieran uso de la libertad que han alcanzado cuando han emigrado, para hablar también de los problemas de Cuba y de cómo fueron sus vivencias en Cuba. Porque a veces cuando hablamos de nuestra vida personal,
a grosso modo, de cómo fue nuestra vida laboral, de cómo fue nuestra vida estudiantil, de cómo fue nuestra experiencia en la maternidad o la paternidad, si llegamos a ser padres dentro de Cuba, de cómo fue nuestra experiencia en la niñez, de cómo tomamos decisiones en la adultez que estaban condicionadas por el tipo de sociedad en la que estábamos viviendo. Ojalá otros cubanos regados por todo el mundo se decidieran a hacerlo también, porque quizás el mensaje tendría mayor alcance y se empezarían a ver otras vivencias diferentes para nuestro pueblo, otros resultados diferentes para nuestro pueblo. Entonces este canal no va a ser para hablar ni de Egipto, ni de Israel y Palestina, ni de Rusia y Ucrania, ni de lo que pasa en ningún otro lugar del mundo que no sea Cuba. Ahora, si como resultado de acciones que se llevan a cabo desde ese aparato, desde ese cuartel general del mal que hay en La Habana, otras naciones se ven afectadas, pues hablaremos de eso también, como pasó durante los comicios electorales de Venezuela, que yo hablé al respecto de las denuncias que había hecho María Corina Machado de la influencia ideológica, legal y policial de Cuba en Venezuela. Ella lo habló de que había cubanos en Venezuela que eran los que estaban llevando a cabo los procesos de golpizas en las calles, de meter presa a la gente, que le decían a Maduro qué debía hacer, cómo debía hacer. Tanto es así que no sé si tuvieron la oportunidad de ver el reciente discurso de Maduro hablando acerca de las futuras modificaciones que él quería proponer en la Constitución para poder llevar a cabo con plenitud su ejercicio de mal gobierno y este proceso que ellos han llamado la Revolución Bolivariana de Venezuela. ¿A qué se les parece eso a ustedes? ¿Acaso ese discurso no es un copia y pega del discurso que también hemos escuchado nosotros? Del discurso que nos encerró dentro del comunismo, que constitucionalizó el comunismo como única forma de sistema político en Cuba, que nos quitó el derecho a formar otros partidos de oposición y presentar un proceso electoral que le hiciera frente. Claro, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en Cuba ni siquiera dieron tiempo a que se formara una oposición como la oposición venezolana. Maduro quiere tomar estas medidas ahora porque ya está viendo que la oposición venezolana es una oposición fuerte de la que quizás deberíamos aprender, porque son, además de todo, bastante unidos. Responden muy bien a las peticiones, a las iniciativas, a las ideas que brinda, sobre todo, María Corina Machado, que indiscutiblemente es la líder absoluta de la oposición venezolana. Entonces, claro, sí, hablaríamos de estas naciones si guardan relación directamente con el tema de nuestro país. Por ejemplo, esos jóvenes que han servido como mercenarios en la guerra de Rusia contra Ucrania y que son cubanos. Y que nosotros sabemos cuáles son las razones reales para que se enlistaran en esta guerra. ¿Por qué decidieron unirse a ese ejército, una guerra que no tiene que ver con ellos, que no tiene que ver con su cultura ni con su idiosincrasia? ¿Qué amor puede sentir un joven que nació en Santi Espíritu? Por Rusia. Pero además que los rusos no están librando la guerra de independencia. Los rusos están invadiendo un territorio, el territorio ucraniano, que recientemente en las noticias pudimos ver cómo atacaron a Kiev, que es la capital, donde quienes murieron, o al menos quienes estaban buscando que murieran, indiscutiblemente civiles, porque son ciudades pobladas por civiles. Entonces, un joven cubano en esa guerra, ¿qué hacía? ¿Qué ustedes creen que haría? Buscar dinero. Buscar dinero.
huir de Cuba, porque en comparación a Cuba, cualquier otro destino, incluidos los que están en guerra, pareciera mejor. Y por supuesto, la juventud osada, arriesgada, intrépida como puede ser, se deja manipular por un dictador que te promete dinero a cambio de un servicio militar. Entonces, de ese tipo de situaciones sí vamos a hablar. De la repercusión y del impacto que tiene la crisis dentro de Cuba para otras naciones, vamos a hablar. También podemos hablar de la experiencia que están viviendo los cubanos que emigraron por medio de un tercer país, sea cual fuere, o un cuarto, un quinto, un sexto, para todos aquellos que tuvieron que hacer el recorrido por medio de América Latina para llegar hasta Estados Unidos y que hoy están sufriendo, están angustiados porque van o tienen riesgo de ser deportados a Cuba. Algunos de ellos con delitos que evidentemente no tienen por qué permanecer en los Estados Unidos si son delincuentes. Entiendo perfectamente esa decisión de retornarlos a su nación, porque no solo están ilegales, sino que han actuado como criminales, y otros que no han actuado como delincuentes y que hoy pueden estar enfrentando la posibilidad de ser retornados hacia una nación que está en pleno desastre, en pleno caos, y que por supuesto les hace sentir temor por la situación del país y posiblemente porque no tengan nada a lo que retornar, porque muchas de estas personas vendieron todo cuanto tenían para poder reunir el dinero para llegar a los Estados Unidos. Y hoy corren riesgo de ser deportados. Otros casos que nos angustian incluso más, como el caso de esa madre separada de su niñita de 1 año, y cualquier otro caso de esa naturaleza, pues también de eso hablaremos. De casos de activistas que corran el peligro de ser deportados. Yo, por ejemplo, en mi página de Facebook hice la denuncia, o al menos compartí la información del Funky diciendo que corría peligro. Y bueno, recientemente leí que al parecer todo va a salir bien, no va a ser deportado a Cuba. Me alegro muchísimo por él, pero bueno, puede darse el caso que entre otros activistas exista ese riesgo y trataremos de apoyarlos para que no regresen, no a Cuba, sino para que no regresen a una cárcel. Porque los activistas que salieron huyendo de Cuba y están siendo refugiados en cualquier parte del mundo, están siendo refugiados porque las políticas cubanas, las leyes cubanas impiden que ellos puedan hacer activismo dentro de Cuba, y de querer hacerlo o haberlo hecho en el exterior, pueden enfrentar penas de cárcel. Hay más de 1.000 personas presas por esa razón, para demostrar que estamos diciendo la verdad. O sea, ahí están los presos políticos, que son el mejor ejemplo, y que es una lástima que tengan que servir como ejemplo, porque son personas que deberían estar en su casa con su familia porque no hicieron nada que les mereciera estar en una cárcel. Ahora, los minutos finales de lo que quiero hablar es acerca del tema de suscribirse, de compartir y demás. Siempre que vaya a subir un video o siempre que vaya a hacer una directa, trataré de avisar por Facebook, porque como la mayoría de la comunidad está en Facebook, para que estén atentos y puedan entrar. Les voy a agradecer muchísimo porque este es el tercer video y entre el primero y el segundo se suscribieron ya más de 1.000 personas. Bueno, en el momento que yo estaba haciendo esta emisión, había cerca de 3.000 personas que se habían suscrito a la página. La visualización de los videos fue bastante alta en comparación a lo que yo esperaba. Bueno, fue de cerca de 20.000 views. Y eso es el resultado del apoyo que ustedes siempre me han dado. O sea, yo he recibido mucho apoyo. Creo que precisamente por ese apoyo que siempre me han brindado, me han creado ese compromiso social de poder hablar por ustedes, de defenderlos, de denunciar, de exponer, de atacar, de contraatacar. O sea, no me he desanimado en el proceso de continuar haciendo activismo, que al principio todos sabemos que no lo hacía y que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, más que todo estaba improvisando. Pero no me he desanimado y me he entregado a
a esta obra de hacer activismo precisamente por el apoyo que he recibido de ustedes. O sea, he sentido que son personas que quieren no solo escucharme, sino que quieren que por medio de mí se lleguen a conocer sus historias de vida, ¿no? Que al final compone la historia de nuestro pueblo. Entonces, por eso mismo he creado ese compromiso social de no quererme callar. Ahora, la manera de suscribirse desde Cuba la desconozco, pero hubo personas que me dijeron que no lograban hacerlo. Yo, como les he dicho, les voy a compartir algunos cortos por Facebook. También voy a dejar el enlace en mi perfil de Facebook para que lo puedan copiar, entrar desde ahí. Yo creo que el mecanismo única y exclusivamente es entrar al perfil, darle la opción de suscribirse. Creo que te pide un correo electrónico y cuando te pide el correo electrónico, pues aceptas y ya está. Le das a la campanita y pues siempre te va a salir, cuando esté transmitiendo, va a salir el vídeo. O sea, va a salir que la persona ha publicado algo. Como mismo sale en otros perfiles. O sea, te sale que la persona ha publicado. No obstante, les agradecería también que si ustedes pueden, compartan, por supuesto porque son más que yo soy una sola y ustedes son varios, que por favor compartan el enlace del perfil, que lo compartan en sus perfiles, porque inevitablemente estamos hablando de más de 40.000 personas que estaban en Facebook que pues van a tener que ir trasladándose a YouTube, moviéndose a YouTube, porque va a tener que volverse inevitablemente nuestra principal fuente de información, de comunicación, en fin, hasta ver qué pasa con Facebook, porque no quisiera renunciar a esa comunidad, evidentemente. Entonces, nada, una vez más, agradecerles mucho el apoyo que me están dando y como les he dicho, voy a estar anunciando los vídeos. Espero que pronto también pueda ser en vivos, que no tenga que grabarme para después que ustedes me vean, que podamos interactuar en vivo. También discúlpenme porque yo estoy más que todo aprendiendo a trabajar con las plataformas, estoy aprendiendo a trabajar con StreamYard para poder interactuar un poco con lo que es los mensajes, los comentarios, los vídeos, o sea, poder entrelazar todo. Prefiero las directas porque yo no sé por qué cuando yo hablo de un tema en una directa, no sé si es que ustedes están presentes y un poco funciona como un dinamo que van escribiendo y yo leo algo que escriben y eso me da el impulso para contestar, no sé, puede ser, pero aún así lo que no va a pasar es que paremos de hablar, que paremos de denunciar, que paremos de alentar, que paremos de incentivar, porque lo que no quiero es que dentro de Cuba las personas lleguen a desanimarse al punto de consolidar la idea de que no podemos cambiar el país. Yo sé que hay personas que están tan desanimadas dentro y fuera de Cuba que han concebido la idea de que Cuba no tiene solución. Y eso no es cierto. Nuestro país tiene solución. Nuestro país puede cambiar. Porque no es que estamos cambiando, o sea, no estamos modificando la luna. Es que estamos cambiando nuestra manera de vivir. Y eso es algo que nosotros podemos hacer y que lo podemos hacer dentro de Cuba. Siempre va a haber alguien que se nos va a quedar en Cuba. Siempre hay un pedacito de nosotros que está dentro de Cuba. Toda Cuba no puede emigrar. Toda Cuba no puede salir de ahí. Además, tampoco es justo que nuestro pueblo tenga que irse, que perdamos nuestra tierra. O sea, le estamos cediendo lo que naturalmente es nuestro a un grupo muy pequeño de personas. Muy pequeño, porque la parte que defiende esa dictadura junto a esa dictadura es la minoría, es la inmensa minoría del pueblo cubano. La mayoría del pueblo cubano no quiere vivir así. Está siendo obligado o forzado a vivir así, a veces por miedos internos que van más allá de lo que en términos de represión se pudiera hacer. A veces tenemos mucho temor al cambio. Esta breve historia que les voy a hacer, yo creo que sirve para ejemplificarlo. Según la Biblia, los israelitas los hebreos, habían sido esclavos de los egipcios durante 400 años. Y cuando el pueblo de Israel fue liberado por Moisés, que la mayoría de las personas conocen esa parábola bíblica, que es la famosa parábola de las 10 plagas que afectaron Egipto y que finalmente condujeron a doblegar la voluntad del faraón
y dejar que el pueblo hebreo se fuera junto a Moisés, pero que después fueron perseguidos y durante el paso por el mar, Moisés logró abrir las aguas y cuando intentaron pasar los egipcios se cerró el mar y bueno, perecieron de esa manera. Después que ya estaban liberados, los hebreos habían adoptado conductas que eran propias de los egipcios, o sea, la adoración a determinadas imágenes, según los recuentos bíblicos, y eso había provocado la cólera de Dios, al punto que los hizo vivir en el desierto, los hizo peregrinar, por así decirlo, en el desierto durante 40 años. Y durante esos años hubo hebreos que llegaron a sentir que se podía estar mejor como esclavos en Egipto que siendo liberados por Moisés y vivir en el desierto, que ojo, vivían en el desierto, pero según la Biblia les caía el alimento del cielo, que era el famoso maná. Entonces, lo que les quiero decir con esto, y el cuento viene dado, no para que se vayan a leer la Biblia, pero bueno, si desean corroborar la información, vayan y búsquenlo ustedes mismos, porque hace mucho tiempo que me leí todo esto y posiblemente me haya equivocado en algo. El cuento viene dado porque existen temores internos de separarnos de quienes nos oprimen. O sea, el tránsito hacia la libertad cuando se ha estado cautivo por mucho tiempo es un tránsito de temores. Porque pareciera que si hay un cambio se perdería el control. Pero esto con lo que vive el pueblo de Cuba no es con control. Esto no puede ser más anárquico. La manera en la que nuestra nación sobrevive es realmente una anarquía represiva, donde hay un grupo que para poder vivir de la explotación de otro ser humano decide oprimirlo por medios legales o por medios físicos. Pero esto realmente necesita cambiar. Y nosotros tenemos que ser libres primero en nuestra mente. ¿Ustedes creen que cuando Carlos Manuel de Céspedes liberó a los esclavos para irse al combate, él no sintió miedo? ¿Ustedes creen realmente que él no sintió miedo? Ningún miedo. Vaya, para empezar, renunció a su fuente de ingreso económico más importante, porque liberó a los esclavos. Ya no tenía quien trabajara para él. Les dio la libertad para que fueran a luchar. Luego, expuso su vida y la vida de las personas que él quería. Lo que pasa es que Carlos Manuel de Céspedes llegó a entender en su evidente inteligencia y además en su sentido de amor a la patria, llegó a entender que la única manera en la que Cuba podía llegar a ser libre era tomando esa decisión. Y fue una decisión sabia porque 30 años más tarde lograron independizarse de los españoles. A ellos les tomó 30 años, a nosotros no tiene por qué tomarnos tanto. Porque hoy se cuentan con recursos que en el siglo XIX no se tenían. Uno de ellos es la comunicación, estar informados, el haber aprendido de errores anteriores. No los estoy llamando a un baño de sangre, pero sí a que ya pongamos en nuestra mente la idea de que tenemos que liberarnos. De esta gente hay que ser libre. ¿Ustedes creen que los primeros pensadores de la patria eran independentistas? No lo eran. Eran reformistas. Pedían reformas, posiblemente del mismo carácter que nosotros hemos ya solicitado reformas. De carácter económico, de carácter social, de carácter político. Pero España no cedió a las reformas, sino que se volvió más represiva y eso alentó los deseos de convertirse en república y poder gobernarse y no tener que pedir nada como mendigos. Nosotros tenemos que liberarnos de este partido
porque ellos no nos van a dar solución a los problemas fundamentales de nuestro pueblo, porque no tienen interés en hacerlo. O sea, no solo es porque nosotros no lo hayamos elegido. Yo no elegí a nadie. Yo nunca he elegido a nadie. Yo tengo 34 años y yo nunca he votado por nadie. Yo siento que he vivido siempre en un reinado. Ah, y es el reinado de la reina María Antonieta. Que el pueblo no tiene panes, pero a ella no le importa lo que coman. Yo nunca he podido decidir, pero esa no es ni siquiera la principal causa por la cual el pueblo de Cuba tiene que entender que tiene que liberarse. La principal causa es porque el estado destructivo nacional que tiene nuestro país solo puede ser modificado con un cambio de sistema y de gobierno, con personas que tengan la voluntad y la capacidad de hacer, con un cuerpo legal que le permita al ciudadano defenderse, que hoy no lo puede hacer. Y no puede defenderse el que habla de política, pero tampoco puede defenderse el que forma un negocio. Porque en Cuba todo está al margen de la ley. Porque la forma principal de sembrarte temor es hacerte sentir que todo lo que haces es un delito. Ustedes no se acuerdan cuando la gente alquilaba películas. Yo recuerdo también cuando la gente alquilaba películas. Eso fue una etapa de mi vida. Miren, yo les voy a contar algo que no saben de mí. Yo amo la televisión. Yo recuerdo de niña, o sea, cuando yo nací, en casa de mis abuelos había un televisor, no recuerdo si era un Crin, un Caribe, un televisor viejísimo en blanco y negro. Y cuando mi mamá y yo fuimos a vivirnos solitas a esa otra habitación, yo les he contado que yo nací en un solar y a mi mamá le entregaron una habitación por ampliación de la habitación de mi abuelo, que era una habitación de 4.5 por 5 y en esa habitación con barbacoa vivíamos 9 personas. Y pues bueno, a mi mamá le dieron una ampliación, que era una habitación muy pequeñita también, no tenía ni esas medidas, era incluso más pequeña. Y nos fuimos ella y yo solitas para ese cuartico. Ese es el cuartico arriba, donde les contaba que dormía en el balcón con la puerta abierta en el piso, porque los pisos eran de mármol y cuando entraba el aire del malecón era como único se podía dormir en el verano, porque imagínense, la barbacoa, el techo de la barbacoa de mi casa era el piso de la azotea del edificio. Aquello era horrible para dormir. Bueno, cuando subimos para el cuartico, mi mamá no tenía nada, nada, literalmente, no tenía nada. Mamá empezó a construir poquito a poco ella sola el cuartico. Y yo me acuerdo que para mí la televisión era algo especial. Mis padres pudieron comprarme el primer video cuando yo tenía 13 años. O sea, ese fue el regalo de mi cumpleaños de los 13 años. Yo no sé cuántas tiempo esa gente habrán reunido, ahora me lo estoy preguntando, ni qué habrán hecho para poder reunir los 200 CUC que costó el video. Pero bueno, ellos lograron reunir el dinero y lo compraron. Y entonces cerca de la casa había un muchacho que se encargaba de grabar en casetes las novelas, las películas, y uno iba y alquilaba eso. Bueno, yo iba con un misterio a alquilarle películas al muchacho, como si yo estuviera traficando órganos, vaya, no marihuana, órganos. Aquello parecía una cosa y era porque era un delito alquilar películas. Después dejó de ser un delito y entonces en cada esquina te encontrabas a alguien que quemaba discos, que te vendía, te alquilaba el paquete, que, en fin. Pero alquilar películas en algún momento fue un delito. O sea, esa es nuestra nación. La nación donde las cosas más insignificantes son delitos. ¿Y por qué ustedes creen que alquilar una película fuera un delito? Que una persona grabara y pasara una novela, un programa de televisión, una película, un show humorístico, que eso fuera un delito.
¿Por qué un profesor que daba repasos después de su horario laboral porque su salario no alcanzaba y le daba repaso a los niños de la cuadra, no podía hasta el otro día reportar sus ingresos por dar clase? Y era un delito. ¿Por qué era un delito? ¿Por qué es un delito que las compañías extranjeras o de inversión extranjera en Cuba le paguen directamente a sus trabajadores? ¿Por qué eso es un delito? ¿Por qué si yo trabajo directamente con el extranjero no me puede pagar en la mano un salario? Sin embargo, te tiene que pagar a ti una licencia comercial, un impuesto y un salario por los trabajadores que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué eso es un delito? ¿Saben por qué son delitos? Porque ellos saben que no son delitos, pero tipificarlos como un delito te somete. Porque tú sabes que no estás haciendo nada malo, pero también sabes que si decides hacer o hablar o exponerte delante de todos, esto puede servir como un mecanismo para que caigas preso. Entonces, a lo mejor el bodeguero no habla porque tiene miedo que lo metan preso, pero no por hablar, sino por otros delitos. Y el que alquila película no habla porque tiene miedo que lo metan preso para alquilar películas. Tiene que mantener un perfil bajo. Y el de la cafetería no habla porque tiene que mantener un perfil bajo. Y el profe que da clases particulares y no las reporta no puede hablar porque tiene que mantener un perfil bajo. Y todo tiene que ser con un perfil bajo. Esas son maneras de someternos. Es la manera que tienen de oprimirnos. Entonces, toda esta conversación al final conduce en que la manera en la que nosotros estamos viviendo y hemos estado viviendo es sencillamente aberrante y tiene que cambiar. Y no podemos sentir temor en el proceso de cambio. O sí, podemos sentir temor, pero vamos a tener que vencerlos. Porque entre el temor a la exposición y el temor a morirte de hambre, va a llegar un punto en el que vas a tener que tomar una decisión. ¿Cuál temor te asusta más? ¿Con cuál puedes vivir y con cuál no? Con no comer puedes vivir. Con permanecer a oscura puedes vivir. Puedes vivir sin medicamentos. Entonces, tendremos que elegir. ¿Con qué podremos vivir? Nuestra nación merece ser liberada. Toda esa gente que se murió para que fuéramos una república, en honor a su memoria, también merecemos vivir con los preceptos de la república que soñó Martí. No con la que proyectó Fidel Castro, la que soñó Martí. Y le costó, por ejemplo, vivir su vida en exilio, estar separado de su hijo y morir con 40 años. Esa república, mucha gente pagó caro para ver esa república. Esa gente también lo merece. Y nosotros, los cubanos, los que estamos ahora vivos, nos merecemos vivir un poco mejor. Porque hay una sola vida. Hay una sola. No la podemos gastar en esto. Entonces, nada. Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarme, los que llegaron hasta el final y los que me fueron dejando en el camino también. Muchísimas gracias por siquiera haber entrado. Y recuerden, caballero, ayuden a que la comunidad crezca porque el perfil de Facebook va creo que inevitablemente me lo van a cerrar. Entonces, entre tanto eso pasa, nos vamos a ver con más frecuencia, nos vamos a ver por aquí, va a haber menos escritos y más muelas. Los quiero muchísimo. Chao. Esta va directo al pecho. Y de prueba están los hechos de que ustedes son culpables de todo un pueblo deshecho, de la angustia del cubano que se siente insatisfecho, donde no hay derecho a tener derecho, sales por el techo, donde se camina por los escombros de una Habana en ruina y te piden el carnet en todas las esquinas. Es una cínica política cochina, es que huelen
entiendan que no cerraré